La cuestión de los reclamos de los incentivos para la evaluación de desempeño, que entre otras cosas dice el ministro que se pretende unos incentivos para la falta de eficiencia, para la deficiencia. Entonces aquí está con nosotros Juan Valdés, es el director del Observatorio Educativo de la ADP, para conversar con él con relación a estos temas. Juan, ¿qué es lo que está reclamando exactamente la ADP y cuál es, digamos, la raíz de este conflicto? ¿Qué es lo que mantiene el conflicto? La impericia, la falta de dominio del Ministerio de Educación, en particular del ministro Ángel Hernández y de su equipo, sobre las normativas que regulan la educación dominicana. Yo quiero aclararle al país que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Este no es un hombre que ha estado en educación toda la vida y que ha estado ninguno del equipo del ministro Ángel Hernández tiene experiencia en educación escolar. Tenían, cuando llegaron al puesto, casi 18 años fuera del mundo escolar. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones. Yo soy parte de la comisión de evaluación de desempeño que lleva 22 meses trabajando. Yo quiero aclararle al país que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el ministro Ángel Hernández cuando él dice que a los docentes deficientes no se le puede dar un incentivo. ¿Por qué estamos de acuerdo? Porque la normativa nunca lo ha establecido así. La evaluación de desempeño tiene 5 escalas y la escala deficiente es la 5ª. La ordenanza o la orden departamental 29-2014, esa resolución 29-2014, nunca en 10 años ha establecido un incentivo. Usted tiene docentes excelentes, muy buenos y regulares. La normativa no exige, lo que pasa es que no dominan ni las normas ni las regulaciones. El mayor problema del cual adolece la actual gestión del Ministerio de Educación es la impericia. ¿Por qué pasamos 22 meses en una comisión para hacer una evaluación de desempeño que sea establecida por normas? Porque son inexpertos, porque no dominan las normas, no dominan los reglamentos. Señores, el reglamento del estatuto del docente... ¿Esto ha sido una constante en el Ministerio de Educación? Es una constante. ¿O se da en esta gestión? No, eso se da en esta gestión en particular. Miren, aquí tenemos el último estudio del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, titulado Condiciones de finalización del año escolar. Cuando usted compara cómo inició el año escolar en este estudio y cómo termina, no tenemos un solo indicador de avance. ¿Cuál es el peor indicador? Bueno, aquí tenemos el tema del déficit de aulas, de que no hay condiciones conducentes al aprendizaje en la escuela pública. Vamos por partes, déficit de aulas. El déficit de aulas, ¿a qué nivel? Te voy a decir algo sencillo, entre 2021 y 2023 solo se construyeron 1.783 aulas, de las más de 8.000 que hacían falta. En este año está presupuestado en el PAC, el Plan Anual de Compras del Ministerio, 1.800 aulas. Aún si construyen todas esas aulas, tú vas a tener un déficit de 7.000 aulas más. ¿Cómo tú pretendes que en una escuela pública con 35 y 40 niños por aula se dé algún tipo de aprendizaje? El nivel inicial, señores, donde hay niños entre 3 y 5 años, no trabajan con docente auxiliar como manda el diseño curricular dominicano. Están arriesgando la vida de los niños y la vida de los docentes. La alimentación escolar no es adecuada. Un pan de agua, una masita con un cuartillo de leche, no produce nutrición en el cerebro de un niño. Pero eso no es lo que ha enseñado el INAVIE. Bueno, pues nosotros, lo bueno de la investigación científica... ¿Cómo es la cosa? Un pan de agua con leche. Bueno, pero te voy a decir algo sencillo. No, pero eso no fue lo que nos enseñaron. Miren lo que hacemos nosotros. Por eso es que yo digo siempre que la educación es una ciencia. Por engañar. Más allá de la narrativa y la retórica oficial. La educación es una ciencia que se mide. Nosotros tenemos lo que se llama el sistema de alerta temprana de la educación pública, que es precisamente una herramienta que tiene delegados en cada escuela pública del país, donde hacemos los estudios. Y ahí día por día se registra qué llega a la escuela y qué no llega. Entonces, vamos a hablar claro, la evidencia empírica, que es la investigación, es lo que te dice a ti lo que es la escuela, no es el discurso y no es la narrativa. Juan, entonces, ¿qué ha pasado a propósito de toda esa observación que ustedes hacen durante todo el año escolar hasta el final del mismo?
¿Qué ha pasado con el tema de la tanda extendida? Eso desapareció. Este estudio ¿Qué pasó precisamente concluye, señores, en 12 años de jornada escolar extendida, al día de hoy no hay talleristas en las escuelas públicas. Al día de hoy no hay el personal necesario. Aquí te hablan de la violencia en la jornada escolar extendida en la escuela, que es una violencia ciudadana, es algo social que se refleja en la escuela. Pero más del 75% de las escuelas públicas, dice esto, no tiene policía escolar. O sea, ¿dónde es que se da la violencia? No es en el aula, es en las áreas comunes, es en la entrada, es en la salida. El ministro le dijo a este país que se iba a ahorrar 6,000 millones de pesos haciendo libros de texto. Y hoy los libros de texto están llenos de errores y son más caros. Ojo, le ha mentido a este país en cada una de las cosas que él ha propuesto. Juan. El ministro llegó prometiendo que se iba a mejorar el aprendizaje. Señores, el aprendizaje se basa en el binomio de la cognición y la emoción. Y nosotros lo que hemos determinado es que en las escuelas públicas no hay condiciones que propicien situaciones significativas de aprendizaje. Pero eso no es de ahora, Juan. Bueno, estamos viviendo el presente. Bueno, porque cuando a mí me dicen del pasado, yo estoy de acuerdo con ustedes en algo. Si ya sabemos, después de 20 años, señores, tenemos 24 años en este siglo. Yo le doy la razón a él. Cuando Virgilio dice, eso ha sucedido siempre. Pero para eso está la investigación. Si usted tiene investigación científica, claro, tenemos la varita mágica y la bola. Miren algo importante. Hace 12 meses se produjo este estudio. ¿Cómo inició el año escolar? Hoy se produce el estudio que rastrea qué pasó con todas esas variables durante el año escolar. Si tú tienes un diagnóstico y tú tienes 14 propuestas de la ADP para sacar a la educación pública del estancamiento, ¿cómo es que se pasa un año escolar entero y seguimos en lo mismo? Vamos a llegar a 2050 diciendo, bueno, eso siempre ha sido así. El problema es que la vida es ahora. Juan, y esos niños están ahí ahora. Juan, primero no tengo que decirte, ¿verdad? Porque tú sabes perfectamente que hemos desarrollado luchas juntas por el tema educativo. Tú sabes que tengo años luchando por la educación y no voy a variar, no importa quién esté ahí. Ese es un tema que me interesa a mí y debe interesarle al país. Hay dos cosas, Juan, en las que he sido crítico con la ADP. Fíjate que tú señalas, yo comparto, faltan 7.500 aulas en este país. Ahora, le he reclamado al profesor Hidalgo, lo hemos conversado en privado tú y yo, ¿por qué ustedes no, junto con la narrativa, no le dicen al país que esas aulas hoy no están porque un grupo de ladronazos se robaron el dinero del Estado y esas aulas están ahí a medio construir y no se han podido concluir las escuelas? Tú tienes toda la razón. ¿Por qué ustedes no hacen ese abordaje? No, porque es mi primera crítica. Pero en adición, Juan, dame un segundo, en adición a lo que tú dices. Maestro. No. Aulas del 2003. No. En adición a lo que tú dices. Trabajó en eso de las aulas. En adición a lo que tú dices. Pregúntale a él si es mentira. Pregúntale a él si es mentira. Pregúntale a Juan si es mentira. Oye. No, pero en adición a lo que tú dices, pregúntale a Juan que está ahí. Si es mentira. Pero así le van a venir a responder con papeles. Por Dios, en adición a lo que dice Manuel, yo, Virgilio Félix, prueba de gente que le dieron contratos de adjudicación de escuelas sin tener donde construirla y con los cuartos dados. Hay algo peor que yo eso. lo tengo. Hay algo mucho peor. Manuel tiene toda la razón y Virgilio tiene toda la razón. Se hicieron en otro lugar. Disculpe, si ahí está todo. Disculpe, Juan, repítele. Hay algo peor que eso. Adelante. Repítele al señor. En ese sentido, lo que dice Manuel lo dice Virgilio. Recuerden que aquí se agotó más del 90% del presupuesto, del 4% entre 2012 y 2020. Y se suponía que esas aulas deberían estar construidas. Claro. Por lo menos el 90%. Aquí, de las 29.600 aulas que debieron estar construidas a 2020, solo se construyeron 18.300 y algo. O sea, ese déficit. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir a ti, Manuel? Manuel, ¿qué es lo que te quiero decir? Si te puedo aclarar. La labor de la ADP no es perseguir judicialmente a las empresas a las cuales el Ministerio de Educación ha tenido problemas. La labor nuestra como docentes es defender primeramente el derecho que tienen los niños a una educación de calidad y los docentes. Si el Ministerio, por temas legales, y que te voy a decir algo, Manuel, cuando llegamos en 2020 nosotros sabíamos eso. Yo trabajé en el plan de educación de este gobierno. Yo fui de los que redactó el plan estratégico 2020-2024 del gobierno del PRM. Y todo eso que tú dices estaba identificado. Se supone que todo eso precisamente es lo que íbamos a corregir. Entonces, a lo que yo estoy haciendo alusión acá es al estado de la educación dominicana.
este estudio que te dice dónde estamos hoy. No hemos avanzado. Yo soy parte de la Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación en el Consejo Económico y Social. Y al día de hoy no hay una sola de las 36 metas priorizadas del pacto logradas por esta gestión. Entonces, ¿por qué protesta la ADP? La ADP no está protestando por aumento de sueldo. Ese no es el tema. ¿Qué es lo que están reclamando ustedes? Nosotros estamos reclamando que los docentes de las escuelas públicas sean evaluados para que sean bien capacitados. Ahora mismo se gastan miles de millones de pesos en formación y capacitación del magisterio en el INAFOCAN sin un diagnóstico de necesidades formativas. Aquí usted manda a los docentes a coger posgrado, maestría, curso, diplomado, sin saber qué necesitan. Entonces, están violando la Ley General de Educación, porque cada 3 años debe hacerse esa evaluación. Están violando el reglamento del Estatuto del Docente, porque si usted no tiene un diagnóstico de qué necesitan los maestros mejorar, usted nunca va a lograr mejorarlo. Nosotros queremos mejores maestros. En la ADP queremos mejores maestros. Pero para que haya mejores maestros, tienen que ser evaluados. ¿Y qué ha pasado con la gestión del ministro Ángel Hernández? Que en lugar de ver al maestro como un activo que hay que desarrollar, él lo ve como un costo que hay que reducir. Entonces no tienen ni la competencia, ni la pericia, ni el dominio técnico para hacer las cosas correctamente. La educación es una ciencia y aquí se está manejando como un capricho. Lo que se invierte en formación, ¿cómo se canaliza? Lamentablemente aquí lo que es, mira lo que decían ustedes anteriormente. Aquí lo que está pasando con la formación docente simplemente es improvisar, gastar miles y miles de millones de pesos sin un diagnóstico. Si usted está enfermo, a usted tienen que hacerle un examen para saber cómo lo van a curar. Eso es la evaluación de desempeño docente, que evalúa en la práctica, de manera operativa y multilateral, qué necesita mejorar el docente, en qué tiene fortalezas, en qué tiene debilidades. Y el ministro lo que ha dicho, que es, déjeme decirle, es falso, Yo tengo aquí, se lo envié, si lo pueden poner en pantalla, lo que dicen los estándares profesionales. Fíjense bien, primeramente, los docentes deficientes no tienen incentivo, no están contemplados. La ADP no quiere incentivos para docentes deficientes. Esa siempre ha sido nuestra posición. Eso es lo que está en la normativa. Y es lo que nosotros sostenemos. Dice, bien, don Juan, que él no va a evaluar ¿Cómo no? a esos docentes, que no va a pagar incentivos a gente que lo que debería estar es recibiendo clase a ver para qué edad. Estamos totalmente de acuerdo con el ministro. Eso ¿verdad? no debería estar Eso es lo que discutiendo. dice el ministro. Es que estamos de acuerdo con él. Usted plantea algo sensato desde el punto de vista de la explicación lógica que usted nos ha expresado. Ustedes quieren maestros mejor formados. ¿Qué hacemos con lo que tenemos que no están tan bien formados, pero que a veces hasta se niegan a recibir esa formación? Lo que pasa, ¿Qué hacemos con lo que pasa es que hay que dominar, miren, sí, señores, lo que pasa es que hay que dominar la investigación científica en educación. La última vez que aquí se hizo una evaluación de desempeño docente en 2017 y 2018, el 62% de los docentes son excelentes, muy buenos y regulares, son solamente el 28%. Es que aquí nunca, miren, el artículo 59 de la Ley General de Educación te refiere 13 factores ligados a la calidad de la educación. De esos 13 factores, solo 3 son pertinentes a la labor del maestro. El 70% de los factores que inciden en la calidad de la educación depende del ministerio, su gestión administrativa y financiera, su gestión de recursos humanos, su gestión técnico-pedagógica. Aquí quien ha reprobado la evaluación de desempeño ha sido el ministro. Porque que no ha logrado una sola sin embargo, de las metas. Y eso lo ha resaltado el gobierno, se logró mejorías en las evaluaciones PISA. No, la prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa. Yo trabajé 23 años con Pearson Education, que es la empresa que hace las pruebas PISA, y me he cansado de explicar en este país que PISA no mide calidad educativa. ¿Qué mide PISA? PISA lo que te mide es las destrezas que tiene un niño de 15 años en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Pero eso no depende de la calidad educativa. No, señor, estamos en la era digital, en la era del conocimiento. Usted está hablando de lo que se llama las destrezas del siglo XXI. Y las destrezas del siglo XXI no son ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Esas son de la revolución industrial de hace 100 años. Es que no tienen dominio ni pericia en lo que es la educación moderna. Pero de todas maneras, y no se abren. En esas categorías hemos mejorado.
según Pero las es que autoridades. eso, en términos de lo que son los factores ligados a la calidad de la educación, no tiene un impacto. La calidad educativa de un sistema no se mide con un niño de 15 años en 3 materias. Nadie que tenga dominio experto de educación te va a decir que eso tiene alguna relevancia. Bueno, los países más desarrollados del mundo. Pero ¿por qué precisamente los países más desarrollados lo miden así? Usan ese método? Ninguno de los países más desarrollados del mundo utiliza PISA como un referente en su sistema educativo. Esa es una medición de la OCDE, la Organización Mundial para el Comercio, no de la educación. Usted se va a Finlandia, que tiene el mejor sistema educativo del mundo, y no utiliza a PISA como un referente para su sistema educativo. Totalmente. Señores, es que PISA no mide el contenido curricular de ningún país. Tú no puedes comparar un niño de Japón de 15 años con uno de la República Dominicana, ni de Colombia, ni de Estados Unidos. Claro. Señores, la educación no se trabaja así. Aquí hay lo que se llama con PISA el fadismo educativo. Ahora, los factores ligados a la calidad de la educación que están definidos en este país son 13. Y de esos, el 70% depende del ministerio. Aquí no hay una buena gestión de los recursos humanos en el ministerio. No hay una buena gestión financiera. Aquí decidieron gastar 9,000 millones de pesos en guaguas para transporte escolar y no se dieron cuenta que el costo anual por estudiante para ese programa es el 93% de la inversión anual por estudiante. Aquí se invierte en promedio 135,000 pesos por estudiante al año si tú evalúas el presupuesto. Y de esos 123,000 es el costo anual de los estudiantes en el transporte escolar. Pero peor, si tú escalas dar transporte escolar... Espera, ¿por cada estudiante? Sí, porque es que tienen que ver qué cantidad de estudiantes utiliza el transporte escolar diariamente. Nosotros pedimos por libre acceso a la información esos datos. Y cuando evaluamos decimos, pero esto no tiene sentido. Porque aquí decidieron comprar hasta vehículos eléctricos, transporte de lujo para llevar a los niños a escuelas de miseria. Este estudio revela que en las escuelas públicas no hay agua potable, que a un niño le dan almuerzo escolar sin agua. El niño tiene que comprarla, pero acaban de aprobar una ley que prohíbe la venta de gaseosas, de embotellados en las escuelas. Señores, aquí el 70% de las escuelas públicas no tiene cocina. Y acaban de aprobar una ley que te dice que hay que cocinar en la escuela. Aquí, lamentablemente, la educación está en su peor momento de este siglo. Juan. Porque es que los indicadores... Miren esto, miren esa foto. Usted sabe la cantidad de escuelas con aulas improvisadas aquí que hay. Todavía está en este año. Perdóname, déjame explicar algo sobre esto. Miren lo que dice el estudio más reciente. Aquí usted tiene aulas improvisadas todavía en el 15% de las escuelas públicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que todos los años se dejan de ejecutar más de 25,000 millones de pesos. Del 4%. Hoy, al día de hoy, la subejecución presupuestaria del Ministerio de Educación es de 26,000 millones de pesos. Si sobran más de 20,000 millones de pesos todos los años del presupuesto, aquí lo que hay es una gestión incapaz, ineficiente del Ministerio de Educación y que no tiene nada que exhibir como logro. Juan, hay un elemento que también influye, que yo pienso que es muy importante, es el tema del calendario escolar. Correcto. República Dominicana tiene uno de los calendarios más cortos de toda la región latinoamericana. Y encima de eso, ustedes también son parte de ese problema, contribuyen cada año en promedio a unas 30 interrupciones de ese calendario que ya es corto. Fíjate para un ejemplo. El Día Nacional de la ADP, no hay clase. No hay clase. ¿Por qué me importa a mí que la ADP cumpleaños ni le importa esa vaina al país? Entonces te pregunto, ¿qué pretenden ustedes hacer para contribuir, primero, a colocar el calendario a la altura de la región y segundo, para que esas interrupciones... Sí, algo importante. Aquí no hay 30 interrupciones nacionales de clases en el año escolar. Ese dato es falso. Nosotros tenemos las estadísticas de los 3 últimos años escolares. Aquí parece que no entienden que en el país hay 155 seccionales de la ADP. Estamos hablando de 32 provincias divididas en 155 áreas educativas por seccionales. Tú puedes decir que en una, que en otra ninguno trabajan, por cierto, ¿eh? ¿Perdón? Ninguno trabajan, por cierto. No dan clases, los presidentes de las seccionales, ninguno. No, porque ese no es su rol. No, ese no es su rol. Vamos a estar... Tiene que definir cuál es el rol. Su rol son maestros, se declaran en un fuero de licencia para no dar clases. Bueno, pero esa es una normativa. Y cobran por eso. Pero eso es una... Esa es una norma, perdón. No, eso es robarle al Estado. Eso es robarle. Pero tú tienes que entonces... robarle al Estado. Tú tienes que desmontar ese consenso. Porque vamos a hablar claro, las dos cosas. Para mí, robarle al Estado...
Para mí robarle al Estado es poner funcionarios ahí por 4 años que no logran una de las metas del pacto. Esa es por la otra, educación. esa es otra, Juan. Ahora, docente, eso de la licencia gremial es un disparate. Bueno, pero ya es un tú puedes abuso decir, esa pero vaina. eso está regulado. Eso 80,000 yo estaría de acuerdo en pesos discutirlo. a un carajo que no da clase en una aula. Pero mira, para que terminemos. Porque a mí me gustaría hablar de las cosas que están reguladas. Las opiniones, podemos debatirlas y cambiar las cosas. Yo estoy de acuerdo con Manuel en algo. La ADP tiene un compromiso este año escolar de no suspender un día de clases. Aquí se hizo una protesta. ¿Y por qué se hizo el día 30? Porque aquí no queremos parar clases. Aquí no hay que parar clases para protestar. Ese no es el... Pero fíjate, escucha lo otro. Acababan con la ADP porque hacía una protesta en un día de clases. La hacen un día de vacaciones. Y entonces también viene el mismo posicionamiento. Porque aquí hay un problema en este país. Aquí el problema no es que se protesta, sino que ya en este país no se protesta. Aquí los poderes fácticos de la República Dominicana convencieron a la ciudadanía en que no se debe protestar porque eso para la economía. Pero en 1000 años de protesta, ¿qué tú has logrado con esa vaina? Todo lo que se ha logrado en este país no se ha logrado nada. Tienen que protestar. La protesta tienen es que protestar, claro, constitucional. es su derecho. Aquí están todos los estudios de psicología, psicología social sobre estudiante. la indefensión inducida. La indefensión inducida es decirle a la gente simplemente tranquilo que eso se va a solucionar. Ahora, aquí no se ha solucionado nada. Yo brevemente, 2 temitas. Pruebas nacionales, ¿proceden o no? Y en base a las denuncias que hacen los padres, ¿es cierto que tan alto número de estudiantes dominicanos quedan fuera porque ese cupo lo ocupan haitianos o de ese... Yo insisto en que deben revisar las estadísticas porque aquí abusan del desconocimiento de la gente. Lo primero es de las pruebas nacionales. Okay. Las pruebas nacionales nunca deben ser eliminadas porque no hay un solo sistema educativo del mundo que prescinda de la evaluación. Las pruebas nacionales son el diagnóstico de si el sistema logra o no logra al final de la escolaridad las metas del diseño. Pero son curricular aprobatorias dominicano. también, eso no debe ser. No, pero tú tienes las pruebas diagnósticas. Las pruebas nacionales son diagnósticas. ¿Qué te dice la prueba nacional? Te voy a dar un dato interesantísimo que poca gente domina. En los pasados 3 años, la calificación en la prueba nacional en este país han ido bajando. En lugar de mejorar y subir, hoy en día la calificación promedio es 57 puntos. Era 58, antes 59. Hoy tenemos la calificación más baja en las pruebas nacionales de los últimos 10 años. Con relación a la parte de las pruebas nacionales, eso no tiene sentido eliminarlas. Te dice que el sistema está colapsado y fracasado. Entonces, nosotros no podemos. ¿Tu otra pregunta era? Pero que no sea que no sea probatoria. Es lo único que se ha exigido. Es que no lo ves de hecho, porque es una parte mínima la que contribuye a la aprobación. Hay gente que se queda, hay mucha gente que se queda. Pero el punto es el siguiente: los haitianos en la escuela pública, los dominicanos somos el 10% de la población escolar en el estado de Nueva York. Los haitianos son el 7% de la población escolar en la República Dominicana. Los haitianos no están quitando cupos en las aulas de las provincias más pobladas. Aquí publicaron 21 escuelas donde habían más haitianos que dominicanos. Y eso fue realmente una noticia sesgada, porque las 21 escuelas son nocturnas y son de adultos. Ahí no hay niños y son nocturnas. Y en ninguna de esas escuelas hay déficit de cupo. Aquí la prioridad son los dominicanos porque el 93% de la matrícula escolar es dominicana. Ahora, la educación es un derecho universal. Cuando un dominicano, aquí tenemos más de 1 millón de dominicanos fuera de este país, pero que se llevan a sus hijos, pero la mayoría está documentado. Está documentado. El punto está en que nosotros somos también inmigrantes. Los haitianos no le quitan lo que dicen aquí, el cupo a los dominicanos, porque usted saca, escuchen esto, usted saca a todos los haitianos de la escuela pública y esa es la posición de la ADP. No, esa es la opinión mía. No, pero es interesante saber si esa es la posición de la ADP. No, esa no es la posición de la ADP, esa es la opinión mía. Ahora te voy a aclarar. Yo te voy a aclarar algo. Yo como maestro de la República Dominicana, como educador con más de 30 años, no puedo caer en populismo. La educación es un derecho universal. Y yo le voy a decir algo claro. Pero es un derecho universal. Pero escúchame, es un derecho porque tú estabas comparando con Nueva York, etcétera. La educación es un derecho universal, pero en Nueva York no es gratis. Aunque usted vaya a la escuela pública supuestamente gratis, no es gratis, porque ese es un derecho universal que usted lo paga en un impuesto inmobiliario, es decir, su escuela sale de lo que paga usted
por su casa, por su vivienda. Ahí sale Eso la está escuela. circunscrita al territorio. Y el tipo de escuela que usted tiene y la calidad de la escuela que usted tiene depende del barrio en que usted vive. Pero aquí también es igual. Aquí, señores, el Estado se financia con los impuestos del pueblo dominicano. No es un Estado, espérate, pero no es un Estado que está garantizando eso. No. El ciudadano lo está pagando. Y la calidad de la escuela donde está depende del barrio donde vive. Así es. Por lo que tú dices, porque es algo inmobiliario. Así es. Aquí lo pagamos porque ese 4% sale del impuesto de nosotros. Señores, la escuela aquí no es gratis. Aquí nada es gratis porque aquí todo se paga con el impuesto del pueblo dominicano. Claro. Yo estoy de acuerdo con que la prioridad la tengan los dominicanos. Y yo entiendo que el control debe estar en la frontera, no en la escuela. Ojo. Es en la frontera donde debe estar el control, no en la escuela. Ahora, insisto, las estadísticas te dicen que no es cierto que los haitianos le están quitando los puestos a los dominicanos. Es que eso lamentablemente es falso. Cuando tú buscas en cuáles provincias hay más haitianos, en la provincia donde menos déficit de aulas hay. Señores, vamos a ser objetivos que la educación es científica y es numérica. Entonces, yo insisto en conclusión en decir lo siguiente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el ministro Ángel Hernández en que ningún docente deficiente debe ser premiado con un incentivo de un 17%, porque la norma no lo establece así. Bien. Desgraciadamente, el ministro Ángel Hernández desconoce las normas y desconoce que los incentivos a los docentes son para los regulares, buenos, muy buenos y excelentes. Es un momento gracias, Juan. bueno para 17, mandarlo a él para su casa. 17, eso es 17, 24, 28 y 32. Mire, estos tres estudios de los últimos 2 años demuestran que el ministro Ángel Hernández ha fracasado. El fracaso de Ángel Hernández. Mire, empezó el año escolar, este es el estudio con déficit, y terminó con más déficit. Entonces, nosotros merecemos un ministro de Educación que cumpla con su trabajo y que presente logros. Aquí quieren evaluar el desempeño de los docentes. Vamos a evaluar el desempeño del ministro Ángel Hernández. ¿Qué ha logrado? Bien. Conflicto, agresión, y lamentablemente nosotros como ciudadanos merecemos mejor educación. Pero como maestro, más respeto. Necesitamos mejor gracias, educación. Juan Valdés, necesitamos director del Observatorio Sí, la ADP está Educativo dispuesta a mejorar. de la y en ADP. eso estamos, míralo aquí. Dejen de cobrar sueldos sin trabajar. Gracias, Juan. Cambio fuera. Sí.